Hola a todos, bienvenidos otra vez un sábado más. Estamos aquí reunidos porque queremos tener un tiempo en familia, porque queremos tener un tiempo que sea de tu agrado y para tu edificación. Les damos gracias por sacar el tiempo para que escuchen la palabra de Dios. Este tiempo no se pierde, este tiempo es para edificación de tu vida y de tu familia. Así que yo te invito en esta noche para que podamos exaltar y alabar el nombre del Señor. Y los invito a que canten esta canción que es muy bonita porque no hay mejor refugio y no hay mejor hogar que bajo las alas del Omnipotente. Dios, abro mi corazón. Tu amor avanza, rompe mis muros hoy. Atrás, todo lo dejo atrás. Tu gracia es más grande que mi fracaso y vuelvo a mi hogar. Tú eres mi hogar, seguro en tus brazos, Dios, te pertenezco a ti. Oh, 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 oh. Fallé y no me dejaste allí. Tu gracia me halló y me envolvió y vuelvo a mi hogar. Tú eres mi hogar, seguro en tus brazos, Dios, te pertenezco a ti. Hogar, perdonado soy, puedo oír tu dulce voz, mi hijo regresó. Yo corro, corro hacia tus brazos, corro, corro hacia tu amor, tu presencia es mi hogar. Yo corro, corro, alzo mis manos, corro, corro, te doy mi ser, tu presencia es mi hogar. Hogar, tú eres mi hogar, seguro en tus brazos, Dios, te pertenezco a ti. Hogar, perdonado soy, puedo oír tu dulce voz, mi hijo regresó. Yo corro, corro hacia tus brazos, corro, corro hacia tu amor, tu presencia es mi hogar. Yo corro, corro, alzo mis manos, corro, corro, te doy mi ser, tu presencia es mi hogar. Tu presencia es mi hogar. Tu presencia es mi hogar. Así es, Señor. No hay mejor hogar que podamos tener sino en tu presencia, Rey. No hay mejor lugar que estar bajo tu amor, bajo tu guía. Gracias, Señor, porque no necesitamos nada más sino saber
que somos tus hijos. No necesitamos nada más sino tu presencia y tu amor. Solo eres tú, Señor. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por andar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve ese momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Vamos, dile nada más. Por buscarlo primero, lo siento. Por cantar sin adorar, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti, a ti. Nada más. Nada pasará. Nada más, nada más, nada pasará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada pasará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada pasará. Te quiero a ti. Te quiero a ti.
Bien, buenas noches, familia de Soy Iglesia. Un sábado más aquí para continuar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Para mí es una bendición, es un privilegio. No dejo de decir que me causa mucho susto a veces sentarme aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes. Pero eso no me puede detener, eso no puede detenernos a hacer lo que Dios ha colocado en nuestro corazón y en nuestra vida. Bien, aquí estamos en nuestra serie que se ha llamado con el nombre de Reino. Hay muchas cosas importantes y preciosas que aprender acerca de esta serie que ya con hoy serían 4 sábados compartiendo con ustedes. Y antes de ir, ¿por qué no hacemos una pequeña oración? Sé que hemos tenido un tiempo para cantar, para adorar a nuestro Dios juntos, pero ¿por qué no oramos por un momento todos juntos? Señor, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo que nos has regalado, por esta semana, por este tiempo de labores que hemos podido tener, de trabajo, de estudio, y hoy podemos estar aquí para escuchar tu palabra, Señor. Bendice cada vida que se conecta y que dispone de su tiempo para escuchar lo que tú quieres hablar a través de mi vida. Gracias porque tu palabra ha hablado a mi corazón y sé que también como lo has hecho conmigo, vas a hacer con las personas que hoy se conectan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hemos venido hablando de reino. Y como es claro, si hay un reino, hay un rey. El rey que a pesar de que el hombre pecó, a pesar de que el hombre falló en el huerto del Edén, y el hombre que cometió el error, el hombre que rompió la relación con Dios, no fue el que buscó los medios para que esa relación se restableciera. Al contrario, cada vez se aleja un poco más. Pero Dios no quería que eso quedara así. Es algo que podemos recordar. Dios nunca ha querido que el hombre esté separado de él, sino que al contrario, que pueda estar cerca. Y por eso Él envió a su Hijo. Es una verdad que no se nos puede volver muletilla, es una verdad que no se nos puede volver como, oh sí, yo sé que Cristo murió. Es una verdad que necesitamos constantemente estar agradecidos que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para reconciliarse con usted, para reconciliarse conmigo. El rey de este reino que ha venido para que nosotros estemos nuevamente con Él y restablecer esa relación. Y es bueno poder comprender, no es algo que el hombre hizo, es algo que Dios ha buscado desde el principio. Dice en 2 de Corintios, capítulo 5, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En la Reina Valera, el versículo 18 dice de esa forma, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es claro y es importante saber que la reconciliación entre Dios y el hombre se dio porque Dios envió a su Hijo, porque Dios colocó a su propio Hijo para que usted y yo podamos reconciliarnos con Dios. No hay nada dentro del plano humano que nosotros podamos hacer para encontrarnos con Dios por nuestra propia justicia. Jamás vamos a lograrlo. Pero bueno, gracias a Dios que envió a su Hijo, gracias al Rey de este reino que ha enviado a su Hijo para que nosotros podamos estar nuevamente con Él. Y estando Él cuando vino por nosotros, cuando vino aquí como hombre y creció y desarrolló su ministerio y estuvo entre sus discípulos, a los que llamó discípulos, les encomendó una tarea que está en Mateo, creo que es un versículo que muchos conocemos. Mateo capítulo 28 nos dice que Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, yo los voy a respaldar, vayan, toda potestad me ha sido dada, hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles a guardar todas las cosas que los he mandado. Esa palabra de ser discípulo, dentro del reino de los cielos, dentro del reino, se le llama, en otras palabras, embajador.
un discípulo que hace discípulos de Jesús es un embajador. Dice ahí mismo en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, el versículo 19 en la versión NBI, dice: esto es, en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados a los hombres y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Me gusta también como lo dice la versión Reina Valera. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliados con Dios. Esa palabra de embajador, la tarea que tiene el embajador es hablar, obviamente. Enviado es enviado. ¿Qué es un embajador? Simplemente un embajador es una persona que ha sido enviado. Es un mensajero. Es una persona que es enviado de una nación a otra, es una figura política enviada con el fin de representar los intereses del que lo envió, del rey. No es enviado por un ser humano ordinario, no es enviado por un cociudadano, no, es un enviado directamente del rey hacia otra nación. Aquí en Colombia tenemos muchos embajadores de diferentes naciones y vienen pues a cumplir su labor para representar los intereses del reino. Entonces, el reino de los cielos no es muy similar. De hecho, estoy segura que eso lo tuvieron que haber tomado de la Biblia. El reino de los cielos es similar. Nosotros, como hijos de Dios, como parte de su reino, los que han entrado a ser hijos de Dios, es una buena pregunta para hacer. ¿Quién puede ser un embajador? Todo aquel que ha reconocido que Jesús es el Señor y que cree que Él es el Salvador y se ha reconciliado con Dios y está de acuerdo con lo que dice su palabra, Él se convierte en un discípulo, comienza a convertirse en un discípulo que entiende la tarea de también hacer a otros discípulos. Él es un embajador. Entonces, representa los intereses y además comprende que como es un enviado, sabe que no es de la nación a la cual es enviado. No pertenece a la nación a la cual es enviado. En otras palabras, es como si fuéramos extraterrestres aquí en la tierra. No es esta nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía es de los cielos. Y en el capítulo 17 del libro de Juan hay una oración que me gusta mucho. Capítulo 17 del libro de Juan. Estaba Jesús orando al Padre diciéndole: Padre, la obra que me diste que hiciera, la he terminado. Les he hablado a ellos tu palabra, les he dicho lo que tú me has dicho. Ahora santifícalos. En fin, hace una oración preciosa. Usted puede mirar el capítulo 17, pero me gusta mucho lo que dice el versículo 16, dejando claro que no somos de este mundo. Dice así: no son de este mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial y nos comportamos de acuerdo a los parámetros de esa ciudadanía, del reino de los cielos. Mensajeros que no somos enviados aquí para que otros se reconcilien con Dios. Bien, esa es la tarea de un mensajero, de un embajador, que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento también encontramos algunas figuras, algunas personas, algunos personajes. Uno de ellos fue Moisés. Moisés era hebreo, él nació dentro de su mamá, era hebreo, su papá era hebreo, y en ese tiempo estaba la salvajada del faraón matando, asesinando niños pequeños, y su mamá en medio del temor pues hace una canasta especial para enviar a su hijo para que sea salvado, y Moisés crece en una cultura egipcia. Conoce el lenguaje egipcio, la cultura egipcia, crece en medio de ello, es adoptado ahí, pero a pesar de que él siempre tenía dentro de su
dentro de su interior que él no era egipcio. De hecho, eso se confirma luego cuando viene y es enviado al desierto y está 40 años por fuera y luego Dios lo envía en nombre de él. El rey directamente se da cuenta, no le envía un cociudadano, lo envía directamente el rey a decirle: ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Es un embajador para dar un mensaje que el rey le está mandando. Lo mismo pasaba con los profetas. Los profetas eran hombres enviados por Dios para dar mensajes de advertencia al pueblo porque se habían desviado del camino, porque habían decidido hacer con su vida lo que querían y no se habían ajustado a los mandamientos y a la palabra de Dios. Eso es entonces un embajador. Listo, es un enviado a decir lo que Dios... Pero ¿qué características debe tener un embajador del reino de los cielos? Yo me encontré con algunos puntos y quiero compartirlos hoy rápidamente con ustedes. No vamos a profundizar mucho en ellos, pero quiero que quede esto claro con cada uno de nosotros. Un embajador, entonces, una característica principal es que está comprometido con los intereses del Estado del cual le ha enviado. Puede estar seguro de que es respaldado por el Estado siempre y cuando se ajuste a las órdenes de su rey. Entonces, si él se ajusta a las órdenes de su rey, puede estar convencido de que no está por su cuenta, que qué va a comer, que qué va a vestir, que dónde va a vivir. El rey se va a encargar de eso. Los embajadores que envían a las personas se encargan de: usted va a vivir en este apartamento, va a tener este sueldo, va a tener... No se debe preocupar por cómo va a vivir porque está protegido, ¿sí? No va a quedar desamparado, pero para que no esté desamparado, necesita estar en continua comunicación con el rey de su nación, enviando información de lo que está pasando, de la labor que está desempeñando. Y eso no se diferencia para nada con nosotros. Para poder ser embajadores, indispensablemente necesitamos estar en continua conexión, porque trabajar con los seres humanos es desgastante. Nosotros somos difíciles, cada uno tiene un temperamento, una forma de ser, y a veces trabajar con los seres humanos es muy difícil. Pues bueno, necesitamos estar en continua conexión con el rey del reino para que no desfallezcamos, porque es que no estamos yendo en nuestra representación, sino en representación, y él se encarga de su salud física, mental, espiritual, familiar. Él se encarga de que usted esté bien, porque ese es su deseo, que no solamente estemos sirviendo, haciendo, sino que podamos estar con él. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, les dijo: vengan en pos de mí y les voy a enviar, pero primero estén conmigo. Quédense conmigo, hablen conmigo, conozcan mi voluntad para poder desempeñar esta labor. Entonces está comprometido con los intereses del Estado y está en continua comunicación. Segundo, no se convierte en ciudadano del Estado o del reino del cual ha sido asignado, ¿sí? Por más de que un embajador de la China aquí en Colombia quiera hacerse ciudadano colombiano, está difícil. Él viene con el propósito de representar, no viene para acomodarse a la manera, sino para comunicar, ¿sí? No se convierte en ciudadano colombiano, siempre va a ser de la China, siempre va a ser japonés, siempre va a ser estadounidense, ¿sí? Así como nosotros, nuestra tarea nunca, jamás va a ser hacernos ciudadanos, porque recuerde lo que dijo Jesús: no somos de este mundo, nuestra ciudadanía es celestial. Tercero, y no menos importante, nunca expresa su opinión personal sobre algún tema o da su posición. A mí me parece, yo creo que, no está llamado a eso. Tenemos suficiente para que la gente pueda ser transformada. La palabra de Dios es suficiente. Es más, a veces es hasta un poco difícil estudiarla y toca tener tiempo. Entonces no hay tiempo para estar inventando. Ni siquiera el Hijo de Dios lo hizo. Juan capítulo 6, versículo 38 en la versión Reina Valera dice así: porque no he descendido del cielo
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, no, y las palabras, en otros textos dice, las palabras que yo les he dicho son las palabras que mi Padre me ha dicho que les diga. O sea, ni siquiera él se detuvo a decirles mi pensamiento frente a esto o lo que a mí me parece, no, siempre estuvo enfocado en lo que su Padre le estaba diciendo. Bueno, pues si el mismo Hijo de Dios hizo eso, ¿qué Él nos hace pensar a nosotros? Que nosotros podemos andar diciendo, expresando nuestra opinión. Tenemos bastante en la palabra de Dios para poder comunicar, para poder mostrarle a la gente. Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, la orden específica de Dios a Moisés fue: haz exactamente haz exactamente lo que viste en el molde. Lo que viste, eso es lo que exactamente tienes que hacer. No te pongas a inventar. Y Jesús lo refuerza cuando les dice a sus discípulos: vayan, hagan discípulos y enséñenle todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tenemos que ponernos a inventar, no tenemos por qué estar diciendo: Señor, dame estrategias. Está aquí la estrategia. Es sencilla. Bueno, es tan sencilla que a veces la complicamos, pero realmente toda la instrucción está dada con el ejemplo de Jesús, está dada con su ejemplo. No tenemos por qué ponernos a inventar nada. Entonces, como primero, se está comprometido con los intereses del Estado, del rey que le envió, nunca se convierte en ciudadano, nunca expresa su posición ni su pensamiento. Está bien que lo pueda tener, pero le corresponde simplemente hablar lo que se le ha enviado. Y su objetivo es influenciar, no ser influenciado. Jesús nos dijo en su palabra: vosotros sois la luz del mundo. Y hace poco aprendí acerca de esto, de ser influencia, al ser luz, al hacer que otros puedan ver. Esa palabra luz significa conocimiento, es poder ayudar a las personas que obtengan claridad de para qué están aquí en la tierra. Yo no sé si usted ya tiene claridad para qué Dios le envió, pero quiero que hoy lo sepa. Usted y yo hemos sido enviados para ser embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Dónde? No tenemos que viajar a naciones. Hay personas que se la pasan anhelando: uy, yo quiero ir a la ventana 2040 y quiero predicarle a los musulmanes y quiero, mejor dicho, meterme a la zona de guerra y predicar. No se complique la vida. Aquí a nuestro alrededor hay bastante caos para que nosotros establezcamos el reino de Dios y seamos embajadores con su vecino, siendo mamá, siendo profesor, siendo obrero, siendo panadero, siendo presidente, siendo empresario. En la labor que usted desempeñe, allí usted tiene la responsabilidad, y se lo digo, tiene la responsabilidad de ser embajador, porque si usted es conocedor de este mensaje, de este evangelio, de esa verdad tan poderosa, es imposible que nosotros nos quedemos callados con semejante verdad de que el mundo, de que el ser humano está condenado a muerte por causa del pecado, de que la relación que Dios tenía en el principio con el hombre se rompió por causa del pecado y Dios quiere que se reconcilie. Hace poco tiempo teníamos una reunión con unos jóvenes y preguntábamos qué pasaría si hay una fila de las personas que van a ir al cielo y en otra fila están las personas que están para el infierno y se están viendo la cara y está su vecino ahí mirándolo como que usted va para el cielo. Y ¿qué le diría? ¿Qué expresaría con la mirada ese vecino? Es decir: ¿usted por qué no me habló? ¿Usted por qué no me dijo? ¿Usted por qué no cumplió su tarea de advertirme de que esto me podía pasar? Un embajador, para ir terminando, un embajador no puede ser insensible. Usted y yo no podemos ser insensibles al conocer esa verdad con la realidad que el mundo está viviendo. El miércoles que acabó de pasar, estuvo la nación en paro nacional. Y hubo cosas terribles, la gente saqueando, dañando al prójimo, la gente está podrida por dentro, está dañada y no las podemos juzgar, porque cuando Jesús vino para salvar. En Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si dije el Hijo de Dios, el juez justo, no se toma la tarea de juzgar al pecador, ¿por qué a veces como cristianos, y lo digo para nosotros como hijos de Dios, a veces nos creemos con el derecho de abrir nuestra boca y decir, esta persona, este vecino, y estar pensando mal? Claro, hace mal, pero miren, hay personas que dicen de los cristianos, ¿y eso que es cristiano? Y mírese cómo se comporta. Exacto. Y eso que somos cristianos, porque si no fuéramos cristianos, imagínense la cantidad de cosas terribles que saldrían de nosotros. Y eso que somos cristianos. Y si eso que somos cristianos a veces tenemos conductas, digo tenemos porque no soy perfecta, tenemos conductas inadecuadas, cuánto más aquellos que no les ha alumbrado la luz de Cristo, cuánto más aquellos que están en la ignorancia del pecado. Y usted puede ver en la Biblia que Jesús, orando, a punto de morir, agonizando en la cruz, dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y había dolor en su corazón por esas personas. Usted y yo, como embajadores de Cristo, no podemos colocarnos en la tarea de juzgar al pecador, ni siquiera al que está siendo hijo de Dios, trabajando con sus luchas. Todos estamos luchando con algo en nuestra vida. Un embajador, no, al representar los intereses del reino, usted nunca va a encontrar que alguno se paraba para juzgar, se paraba para advertir. Delante de ustedes, está en Deuteronomio, dice la Biblia, está el bien y el mal. Ustedes deciden cuál hacer. Advierta. La decisión es suya, totalmente suya, pero no la de juzgar, no la de condenar. Si el mismo Hijo de Dios se conmovió hasta la muerte para venir por nosotros, y nunca vamos a alcanzar a pagar ese precio como embajadores, como esos discípulos que deben hacer discípulos, que a su vez hagan discípulos de otros, necesitamos que nos duela la condición de la humanidad. Necesitamos que nos duela la condición de aquellos que están encarcelados porque violaron, porque mataron. Sí, qué horrible que hayan hecho eso. Pero están cegados por el pecado. El pecado es ignorancia, están en oscuridad. Si usted conoce este evangelio, la palabra de Dios tiene el poder de alumbrar nuestra mente y nos da la capacidad de ser luz en medio de un mundo que está en oscuridad, que está en tinieblas. Esa es la tarea del embajador, esas son las características que debe tener un embajador. Se las recuerdo: está comprometido con los intereses. El interés de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que no se conviertan en ciudadanos, que no se amolden a este mundo, que no expresen su posición. Tenemos suficiente en la palabra. Y por último, que seamos influencia, que seamos luz. Si a usted no le preocupa, si realmente usted que está hoy aquí escuchando este mensaje, si a usted no le preocupa la condición del que se está perdiendo, oremos hoy a Dios y diga: Señor, trae sensibilidad a mi corazón por ellos. Y si usted, amigo que me está escuchando, no hace parte de este reino, le aseguro que se está perdiendo no de mucho, se está perdiendo de todo. Se está perdiendo de la posibilidad, de la única posibilidad de tener vida, de tener libertad, de tener sanidad, de tener vida eterna en Cristo Jesús. A través de este mensaje, como dice la Biblia, rogamos en nombre de Cristo Jesús: reconcíliate con Dios, reconcíliate con tu Salvador. Necesitas salvación. ¿No sabes cómo hacerlo? Aquí estamos para ayudarte a conectarte con Dios, a reconciliarte, a que te vuelvas a unir con el que te creó. Que si no crees que te creó, ok, tienes libertad de decidir por qué llegaste aquí a ese planeta. Pero la realidad es que fuimos creados todos por un mismo Dios. Y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Les recuerdo el versículo con el que empezamos, con el versículo del día de hoy como embajadores. Les rogamos en nombre de Dios, reconcíliense con Dios, reconcíliate con Dios y ayuda a que otros se reconcilien con Dios. ¿Por qué no oramos en esta noche y le damos gracias por su palabra y que nos ayude
a ser sensibles, a los que somos embajadores de ese reino, que nos ayude a ser sensibles y a tener en nuestro corazón el deseo de nuestro Rey, haciendo parte de este reino. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estar en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, porque aunque no fuiste tú el que erraste, aunque no fuiste tú el que rompiste la relación, estuviste dispuesto a venir, Rey. Un día como siervo, un día como cordero, viniste a morir por nosotros, pero un día vendrás como Rey. Y aunque en estos momentos no se ha establecido aún tu reino en la tierra como en el cielo, se está estableciendo a través de tus hijos. Señor, ayúdanos a ser aquellos que reflejan la voluntad del cielo en la tierra con nuestra manera de vivir, para que otros quieran acercarse a ti. Un día reinarás sobre todo, Señor. Aún no lo has hecho, tienes todo el poder de hacerlo, pero siempre vas a esperar que nosotros tomemos la decisión de reconciliarnos contigo. Te damos muchas gracias por este ministerio de la reconciliación. Te doy muchas gracias por hacernos nuevas criaturas. Te doy muchas gracias porque no depende de nosotros, sino que dependemos de ti para poder estar nuevamente haciendo parte del reino de Dios, el reino de los cielos, aquí en la tierra, de establecer tu voluntad, tu sistema de gobierno aquí entre nosotros, Señor. Te doy muchas gracias por lo que estás haciendo y lo que continuarás haciendo en cada corazón. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Bien, iglesia, gracias por conectarte una vez más con nosotros. Una vez más te recordamos, si tú sientes que esto que estamos compartiendo, esas enseñanzas, pueden ser de bendición para la vida de otras personas, por favor, compártela. Hay personas que también necesitan acercarse a Dios. Muchos, de hecho, toda la humanidad necesita. Estamos próximos a hacer nuestra celebración presencial, nuestro primer servicio presencial será el próximo 16 de mayo, aquí muy cerca a donde nosotros vivimos, así que si tú estás aquí en esta área y quieres acompañarnos, solamente déjanos saber, va a ser un día bien especial. Somos una iglesia que creemos que la tarea es alcanzar el mundo una persona a la vez, discípulos que hacen discípulos, entonces a través de ambientes relacionales, así que ese día vamos a poner en práctica obviamente con todos los protocolos de bioseguridad, necesitamos ser responsables y también cuidar de la vida de otros. Gracias a ti que te tomas el tiempo para orar por este ministerio, es de gran bendición para nosotros. Gracias a los que envían sus ofrendas, gracias por los que envían sus diezmos. Hay muchas cosas que necesitamos mejorar, equipos que necesitamos para que cada vez podamos hacer las cosas con mayor excelencia y así que gracias por ello. Nos vemos los miércoles a las 7 de la noche en nuestros equipos relacionales. Nos vemos en nuestros tiempos 1 a 1 con las personas que estamos compartiendo y cada sábado aquí por las transmisiones por YouTube y también por Facebook. Muchas gracias por conectarte, iglesia. Que el Señor te bendiga. Bye bye.